Senador Lustó. Gracias, presidente. Este es un proyecto que está viniendo en revisión de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos aprobado, antes acá le hemos dado media sanción a una parte de este articulado, si no me equivoco, por unanimidad. Uno quiere entender que eso significa que estábamos de acuerdo en cuál era el tenor del proyecto al que apuntábamos colectivamente. Y quiero hacer algunas reflexiones sobre ese tenor. La estructura tributaria es un marco que le damos a las personas y que le damos a la actividad productiva, tanto para su vida personal, familiar, como para la vida en la producción y en el trabajo. Esa estructura tributaria puede ser más o menos eficiente, es decir, puede tener distorsiones que conllevan que se produzca menos y se genere menos bienestar del que se podría generar. Puede ser regresiva o puede ser progresiva. Y creo que acá todos estamos de acuerdo en que queremos una estructura tributaria lo más eficiente posible y lo más progresiva posible. Ahora, una de las cosas que no podemos tener es un desorden permanente de la estructura tributaria. La estructura tributaria no puede ir cambiando a través del tiempo solamente por el hecho de que la economía está desordenada y genera inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien está en el borde del mínimo no imponible de ganancias y solamente por efecto de la inflación pasa a ganar 30% más, empieza a tributar. Y si la inflación fue 50, no es que gana más en poder adquisitivo, sino que lo que le ocurre es que gana menos, pero empieza a pagar impuestos. Entonces, cada vez que la economía está desordenada, y la economía argentina viene desordenada de hace ya muchísimas décadas, cada vez que la economía argentina tiene inflación, la alteración de la estructura tributaria de la cual queremos dotar con determinados principios para que la economía funcione mejor, se ve alterada permanentemente. Esto es lo que la media sanción que habíamos generado en el Senado buscaba paliar. Un mínimo no imponible de bienes personales que había quedado atrasado en 3 veces con respecto al valor que tenía en poder adquisitivo originalmente en el año 2018. Y por eso se pasa de 2 a 6 millones el mínimo no imponible. Por otro lado, otra de las cosas que tenía ese proyecto, que está incorporada en alguno de estos artículos, y hay una parte de esa sanción que es la misma, o de media sanción que es la misma que está viniendo acá, tiene la actualización automática de ese tributo de acuerdo al IPC. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de explicar. Porque si no, estaríamos todo el tiempo alterando nuestra estructura tributaria en virtud de lo que le pasa a la economía y no en virtud de lo que queremos como legisladores. Ahora bien, la parte nueva que se le ha adicionado en diputados tiene estos mismos defectos que acabo de marcar. Voy a alguno de los artículos. Voy, por ejemplo, al último, al 6, que lo que hace, perdón, al 5, perdón, al 5 de este dictamen. Facultas al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar durante el año fiscal 2022 los montos previstos en el inciso Z del artículo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones. Nosotros, en nuestro proyecto, lo que hacemos es una actualización automática del mínimo no imponible de bienes personales. Debería ocurrir exactamente lo mismo con el impuesto a las ganancias. Deberíamos tener un mecanismo automático, no discrecional de ningún Estado, que puede reconocer la inflación acumulada o no, dar de más o dar de menos, usarlo políticamente, alterando la estructura tributaria. Nosotros deberíamos tener exactamente el mismo sistema. Si lo que queremos desde el punto de vista de progresividad de la escala del impuesto a las ganancias es, a partir de determinado nivel de poder adquisitivo, gravar con alícuotas crecientes, deberíamos establecer cuál es ese nivel de poder adquisitivo y actualizarlo automáticamente. No debería ser una facultad delegada en nadie. No debería ser un instrumento político, como ya ha ocurrido en vísperas de elecciones en repetidas oportunidades, tomar la decisión de acomodar algo que el propio sistema debería acomodar automáticamente. Entonces, esto me parece
este artículo 5 me parece un problema en vista del mismo espíritu que nosotros sancionamos originalmente y que la propia revisión de diputados ratificó. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver, en el mismo espíritu, con respecto a las alícuotas del artículo 3 y particularmente del artículo 4. El último párrafo del artículo 4 vuelve a decir: delegas en el Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del gravamen la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes. Otra vez, me parece que si nosotros queremos constituir una estructura tributaria que tienda a la eficiencia y tienda a la progresividad, tenemos que dar esa estructura tributaria y tiene que ser previsible en el tiempo y confiable. No tiene que estar sujeta permanentemente a revisiones del Poder Ejecutivo en facultades delegadas. Porque además me parece que que nuestra Constitución es clara con respecto a quiénes corresponde o a qué cuerpo corresponde, a qué rama, a qué poder corresponde tomar decisiones en ese sentido. Creo que además estamos tratando de corregir, estamos tratando de mover el perro moviendo la cola. Acá tenemos un problema de fuga, de inestabilidad de argentinos o provincias, porque ha ocurrido con las provincias, ¿sí? Ha habido momentos del tiempo en que hay provincias que han decidido que en lugar de tener sus fondos acá, los tenían en el exterior, que también es fuga, ¿sí? O formación de activos en el exterior. Y eso lo hacen para protegerse de consecuencias que ven que puede tener la economía, igual que lo hacen los individuos. Entonces es muy difícil tratar de corregir eso castigando esos comportamientos en lugar de entendiendo por qué es que ocurre que la gente no quiere ahorrar en nuestra moneda. Y no quiere ahorrar en nuestra moneda, y muchos no quieren ahorrar en el país, precisamente porque ven que el proceso de incertidumbre económica y la enorme cantidad de crisis que han tenido en la Argentina generan consecuencias muy gravosas. Entonces, me parece que si nosotros quisiéramos empezar a evitar esos comportamientos, lo que haríamos es tener una mejor conversación sobre la economía. El verbo conversar quiere decir girar con el otro, es entender desde la nación y las provincias, es entender desde todos los sectores productivos de la Argentina, es entender de todas las vulnerabilidades presentes en la Argentina para dotar a nuestra macroeconomía de una sensatez que camine y un cauce que nos dé una certidumbre en que todos estos comportamientos, no importa de quién sean, cesen y sirvan a crear mayor riqueza en Argentina, mayor valor agregado, mayor trabajo en blanco y por ende una sociedad más moderna, con más capacidad de producción, más próspera y también más igualitaria. Y me parece que cuando lo que hacemos es delegar facultades para modificar por parte del Poder Ejecutivo la estructura tributaria, la certidumbre que le queremos dar con respecto a ese marco a nuestra propia economía, generamos un efecto no querido que vuelve a traer consecuencias no deseadas. Muchas gracias. Por lo tanto, nosotros, ¿sí?, lo que vamos a proponer es insistir con el dictamen o con la media sanción que dimos en ocasión de debatir este tema en el Senado, y vamos a hacer un dictamen de minoría en consecuencia. Gracias, senador.